Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, soy profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero. La Universidad Autónoma de Guerrero se encuentra ubicada en el sur de México, en lo que es la costa del Pacífico. Y tenemos un pequeño grupo que muchos de ustedes ya lo sabrán. Somos 4 compañeros, 3 comunicólogos y yo que soy plástico, me dedico a la plástica. Y hacemos una serie de pequeñas capsulitas que no duran más allá de 15 minutos, con la finalidad de que los jóvenes, los más jóvenes, los jóvenes de bachillerato, pues de repente se enteren de algunos temas que pueden ser divertidos, pueden ser interesantes. También tenemos la suerte, la fortuna de que personas que no son precisamente estudiantes de bachillerato nos ven, nos escriben y se los agradecemos infinito, sobre todo a aquellos que nos escriben desde Sudamérica, desde Centroamérica, se los agradecemos infinito, de verdad, de verdad. Bueno, eso es un aliciente, porque este proyecto, cuando empezó, pues parecía que no iba a tener gran trascendencia. Todo el mundo decía, no, pues es que a los muchachos les interesan los temas de moda, los cantantes, las cosas picantes, o sea, a nadie no les va a interesar lo que ustedes quieren hacer. Y finalmente, bueno, pues ya hoy tenemos 2,790 personas que están suscritas, pero además muchísimas que nos ven, que no se suscriben, pero que nos ven y se los agradecemos infinito. De veras, se los agradecemos infinito. Hemos estado desde hace una semana que empezamos a hablar de un personaje muy notable, Thomas Paine. Dijimos que le íbamos a dedicar varias semanas a personajes ingleses que no hemos tocado. Por ejemplo, no les voy a volver a hablar de Newton, porque ya acabamos de hablar de Newton hace poco, ¿sí? Pero hay personajes británicos que vale la pena hablar de ellos porque han hecho cosas extraordinarias para cambiar el mundo, como los hay en otros lados, desde luego. Lo que sucede es que para mí la Gran Bretaña es más bien Inglaterra. Quizás pudiéramos decir Gran Bretaña. Es un lugar muy paradójico, es muy dialéctico. Lo mismo tiene aspectos súper negativos, terribles, atrabiliarios, atrasados, que tiene cosas extraordinarias que cambian al mundo. O sea, lo mismo tiene gentes que viven del trabajo de los campesinos, que son sus siervos desde hace siglos y que, bueno, hoy no se llaman así, pero siguen trabajando en las tierras del señor terrateniente, que encontramos a personas como James Watt, o que encontramos a personas como, por ejemplo, ¿qué les parece Carlos Darwin? Que cambió la historia del mundo. Podemos estar de acuerdo con él, podemos no gustarnos, pero que cambió la historia del mundo, la cambió. Cambió nuestra forma de ver a la humanidad. Y como él vamos a encontrar a muchos. Hemos hablado también, aunque valdría la pena quizás retomarlo alguna vez, por ejemplo, a Page. Tenemos gentes que incluso, fíjense qué curioso, siendo miembros de la Cámara de los Lores, votaban en favor de la independencia de los Estados Unidos, siendo aristócratas ingleses. Entonces, encontramos gentes muy disímbulas, muy raras. Los ingleses de repente pueden ser sensacionales, ¿sí? Gentes que van y dan su vida
para trabajar en comunidades africanas alejados completamente de las comunidades blancas y dedicarse solamente a ellos. Encontramos gente que se dedicaron a estudiar los huesos, los orígenes, como son la familia Leakey, que nos hacen un análisis y nos enseñan de dónde surgió el Homo sapiens y de dónde surgieron sus antepasados, y que es padre, madre e hijo, porque Richard Leakey sigue siendo un gran antropólogo, aunque no haya nacido ya en Inglaterra, porque sus padres pues van a vivir en Kenia y él nace en Kenia. Entonces encontramos una gran cantidad de gentes, James Cook y muchos más, que hacen grandes contribuciones, y otros que son verdaderamente infamantes, que son lo peor que puede existir. Militares verdaderamente criminales, ¿no? Con sus propias gentes, como los comandantes militares de la Primera Guerra Mundial, que no, como eran gente del pueblo, las tropas, y ellos eran aristócratas, no importaba que en un día, en la batalla de Verdún, murieran 20,000 ingleses. ¿Qué importa? Pues eran pueblo, eran gente para carne de cañón. O sea, como eso, podemos encontrar, el entorno británico es un entorno muy raro, muy raro, de verdad que muy extraño. Y entonces hoy vamos a empezar a hablar no de un personaje, sino de una familia. ¿Por qué? Porque sí vamos a hablar de los Darwin, pero ¿qué creen? No vamos a empezar hablando de Carlos, vamos empezando por su abuelo, Erasmus Darwin. Erasmus Darwin nació en 1731 y murió en 1802. Y era un hombre que era naturalista, estaba vinculado, muy vinculado a la revolución industrial, a que Inglaterra progresara industrialmente. Se dedicaba a la poesía, se dedicaba a la lingüística, inventó palabras, ¿sí? Por ejemplo, hay una muy famosa que para dirigirse a la parte baja de la espalda, él le pone un nombre que no existía, que se llama bottom, el bottom de la espalda, o sea, la parte baja de la cadera, para que no caigamos en cuestiones, ¿no? Las asentaderas, como decimos en México, supuestamente diciéndolo en buenos términos. Bueno, pues él es el que pone la palabra bottom, para decir que esa es la parte baja del cuerpo. Y como eso hace infinidad de palabras, hace versos a la naturaleza, es muy bueno en el comercio, pero además es un pensador de avanzada. Por ejemplo, cuando le toca discutir con algunos amigos, ellos tienen una cosa, un círculo, que se llama el círculo de la luna llena. Y cuando uno dice, bueno, ¿por qué el círculo de la luna llena, no? ¿Por qué tener que esperar a que hubiera luna llena para juntarse? Se juntaban en parajes, en casas de campo. ¿Por qué el círculo de la luna llena? Y entonces ellos decían, porque cuando hay luna llena no hay rateros, porque los vemos. Por eso nos juntamos, o sea, no había nada filosófico, no había nada extraordinario, simplemente nos juntamos la luna llena pues porque no hay rateros. Y los vemos, y nosotros también traemos con qué defendernos, entonces nos acercan los rateros. Entonces, en este círculo hay un momento en que se discute, está la guerra entre los ingleses y el pueblo norteamericano por la independencia. Inglaterra está dominada por un rey que termina estando en el manicomio, imagínense ustedes cómo estaría el señor. Era un déspota terrible, pero además era un enfermo mental. O sea, estuvo en el manicomio, literalmente. O sea, en un manicomio para rey, y él era el único paciente, pero era un manicomio donde lo cuidaba un psiquiatra y tenía enfermeras y lo amarraban y le ponen, bueno, en fin. Ese era el que gobernaba Inglaterra, imagínense ustedes, y no lo podían quitar porque era el rey.
Entonces, bueno, había una regencia, un primer ministro que era el que manejaba las cosas, pero el rey estaba loco. Bueno, y entonces se juntaban algunos personajes ingleses de alta jerarquía intelectual, como es el caso de Erasmo Darwin, y discutían sobre la posibilidad real de darle su independencia a los Estados Unidos. Sí, pues hay que darle su independencia, que sean un país libre, que se autogobiernen. Incluso Erasmo Darwin hace una frase que dice: aquel que permite que se le subyugue sin decir nada, en parte es culpable de lo que le está pasando. Y eso se refiere a aquellos norteamericanos que no querían la independencia del todo, porque en todos los países de América hubo ese fenómeno. Hubo unos que sí querían la independencia del todo y otros que no, nomás tantito. O sea, que nos den la oportunidad de medio autogobernarnos, pero que no se vayan las potencias hegemónicas, ¿no? Sea esta España, Inglaterra o Francia. No del todo. Bueno, pero había quienes lo querían del todo. Y entonces, definitivamente llegó un momento en que miembros de este grupo, encabezados por Erasmo Darwin, votan por la independencia de los Estados Unidos. No se les olvide a ustedes que la independencia de los Estados Unidos, de Norteamérica, porque bueno, hay muchos Estados Unidos en América, en toda América, ¿no? Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos del Brasil, o sea, hay muchos Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos de Norteamérica tiene a un padre fundador como es Thomas Paine. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar de él? Que es uno de los padres fundadores inglés. Pero además de eso tiene un montón de seguidores que están en el Congreso y que votan en favor de la independencia de los Estados Unidos y el finiquito de la guerra. Finalmente Inglaterra va a conceder, aunque todavía va a ser una intentona en 1812 de reconquistar, pero se logra la independencia de Estados Unidos y en gran medida gracias a estas personas, pero también a que en la Carta Magna, aquella de 1215, que le imponen a Juan Sin Tierra, ahí viene que en todos los territorios ingleses debe de haber representantes ante el Congreso, ante las cámaras. Y Estados Unidos no tiene representantes. O sea, todo lo que se decidía en Estados Unidos, pero los norteamericanos no tenían representantes. Entonces, la misma Carta Magna les da pauta para esa independencia. Y muchos ingleses la apoyan, como entre ellos Erasmo Darwin. Bien, Erasmo Darwin es un naturalista, es un poeta excelso que tiene una gran publicación de su obra poética, pero además es un hombre que se dedica a la ciencia, se dedica a investigar. ¿Y qué es lo mejor que le pasa a Erasmo Darwin? Pues lo mejor que le pasa a Erasmo Darwin es que por razones lógicas, se casa, tiene un hijo. El hijo no sale como él, el hijo es un tipo que pesa 165 kilos, mide casi 2 metros, estudia medicina, vive en una mansión en Salisbury, que es una mansión así inmensa, tiene 6 hijos y los educa para que sean señoritingos de la aristocracia inglesa, todos menos uno, que es el que se parece a su abuelo. Se parece a su abuelo, le gusta la naturaleza, ama a los animales. Incluso había una frase de su papá que le decía: deja de preocuparte tanto por los perros y dedícate a estudiar latín y a estudiar griego, que eso es lo que debe de aprender un señorito de la alta sociedad. Y entonces iba a la escuela ahí de Salisbury y se daba las aburridas de su vida. Entonces el padre, ya que lo ve adolescente, dice: no, pues aquí no la va a hacer, y
lo vamos a mandar a la escuela. Y lo mandan a la escuela a Edimburgo, en Escocia. Y entonces este jovencito que se dedicaba a recopilar escarabajos y cosas, hay una anécdota con la que vamos a culminar este video, es que un día se encuentra 3 escarabajos diferentes. Entonces uno lo agarra con la mano derecha, el otro lo agarra con la mano izquierda, el otro lo coge con unos dedos, se lo mete a la boca. Entonces tiene un escarabajo en la boca y uno en cada mano, pero uno de los que tiene en la mano le pica, le suelta un líquido. Entonces tiene que soltarlos a todos menos al que tiene en la boca. Y así era, coleccionaba escarabajos. Le gustaba verlos, a los pájaros, a los gusanos, etcétera, etcétera. De ahí van a ser su afición por el estudio de la naturaleza. En el próximo video vamos a seguir viendo por qué fracasó Carlos Roberto Darwin en la Escuela de Medicina de Edimburgo. Que tengan ustedes muy buen día.